Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, como es costumbre, vamos a hacer la sesión de cierre del mercado. Bastante interesante lo que está pasando el día de hoy. Son las 4:06 hora Bogotá, es decir, 5:06 hora Nueva York. Em, bueno, principalmente el calendario económico nos sorprendió en lo personal a mí con unos datos de inflación menores a los esperados específicamente para Alemania y también para el IPC español, unas disminuciones importantes en cuanto a la inflación y demuestran un poco em, de las pocas presiones inflacionarias que se presentan en Europa, si por ejemplo si lo comparamos contra Estados Unidos. También tuvimos unas caídas importantes en el índice nacional de precios de vivienda para el Reino Unido, entonces una jornada realmente positiva para el mercado europeo, dándole un respiro. También una jornada realmente positiva, como vamos a observar ahorita en los índices accionarios para Estados Unidos, sobre todo a pesar de que los precios de las viviendas se ubicaron em, por encima de la previsión. El estudio que hace el SP Case-Shiller 20. Además de eso, pues hubo algunas comparecencias de parte de Lagarde y con la confianza del consumidor de Estados Unidos a las 9 de la mañana presentó un aumento positivo en general. Lo que vamos a ver ahorita es el positivismo en general en la renta variable. Sin embargo, hay que tener un tema muy en cuenta y es el desarrollo de la pandemia en general. La variable delta ya está frenando la movilidad de las personas en países como Australia em, y otros pequeños países en zonas como Asia. Eso hay que tenerlo, hay que seguirle la lupa. Y bueno, más allá de eso, recientemente tuvimos las reservas semanales de crudo del API con una variación negativa, perdón, o sea, una variación positiva, o sea, menos negativa. Y por otra parte, pues en horas de la tarde vamos a tener declaraciones de parte de la Reserva Federal de Australia y datos interesantísimos del PMI manufacturero para China en horas de la noche, por lo menos en esta parte del mundo. En cuanto a cómo le fue el día de hoy en general al mercado, la verdad hay una postura bastante interesante y es que el dólar americano está apreciándose positivamente, que el, y es bastante interesante porque en las jornadas donde vimos apreciación para el dólar americano, eran jornadas de mayor temor en el mercado, mayor presiones hacia salir de activos más riesgosos. Sin embargo, como lo vemos acá, tuvimos unas apreciaciones importantes para la renta variable el día de hoy. Entonces, es interesante que el dólar americano continúe apreciándose, pese a que la renta variable también continúa con un positivismo. En cuanto al euro, hoy tenemos un escenario mixto, como podemos observar, eh, pues mayoritariamente positivo para el euro, pero no podemos hablar de una supremacía del euro el día de hoy. Eso sí, hay que tener en cuenta que el peso mexicano se apreció junto con el yen japonés 0,2% frente al euro. Eso sí, el claro, digamos que la clara moneda que actuó muy mixta el día de hoy fue la libra esterlina. No podríamos hablar de una apreciación más inclinada que una depreciación. El gran perdedor del día, el dólar australiano, como podemos ver, el yen japonés se apreció 0,8 frente al dólar australiano y el gran ganador del día de hoy, el yen japonés. También hay que resaltar las pérdidas importantes del dólar neozelandés el día de hoy. En general, el dólar canadiense se ubica en un terreno negativo, a pesar de que, como lo observamos, perdón, en línea con lo que vemos en pantalla con las apreciaciones importantes de parte del Brent y el WTI. Entonces, un escenario bastante interesante. Si se dan cuenta, divisas refugio como el dólar americano, el yen japonés le fue muy bien el día de hoy, y divisas que les va usualmente muy mal en la renta cuando cuando la renta variable como el S&P 500 le va muy mal, el dólar australiano le va muy mal, pero a pesar de eso, hoy el S&P 500 tuvo una evaluación positiva, entonces es un escenario un poco confuso para lo que se tiene en el 80% de las ocasiones en el mercado. Pero como les digo, hay un escenario muy mixto entre muy buenos rendimientos de parte de los bancos tradicionales en Estados Unidos que impulsaron la subida de muchas acciones
y positivismo en Europa por unos datos un poco más sólidos de inflación, contra la contrapartida de un miedo latente ante nuevas variaciones de parte de la variante Delta del coronavirus. Respecto a la renta variable, como les menciono, pues en general el panorama bastante positivo. Eso sí, el Hansen, como no es de extrañar cuando la renta variable en Europa y en Estados Unidos les va bien, el Hansen se depreció durante la sesión alrededor de un poco más del 1%. Y eso sí hay que mencionar, renta variable positiva, índice dólar positivo y también el yen japonés bastante positivo. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Es un escenario muy mixto entre una fuerza que le tiene miedo a la nueva variante Delta y que aprecia el dólar americano y que aprecia el yen japonés, contra esa fuerza del mercado que considera que hay que ponderar los muy buenos datos de parte de los bancos estadounidenses, principalmente por el buen rendimiento que tuvieron en las pruebas de estrés de parte del ente regulador, que hacen que modificar las políticas de redistribución de dividendos en estos bancos. Si nos vamos al escenario de materias primas, lo que observamos es mayoritariamente positivismo en general. Eso sí, realmente causa un poco como les digo, de confusión en lo personal para mí, que el mercado no está actuando con coherencia, pues el oro que usualmente se aprecia muy bien en tiempos eh, de altas tasas, de alta inflación, perdón, por lo tanto a bajas tasas de interés real, pues el oro es depreciando. Entonces es bastante confuso en lo que a mí respecta, pero probablemente estemos en un movimiento muy correctivo en el mercado. El que más cae el día de hoy fue el platino y el que más se apreció el día de hoy fue el gas natural. Resaltar el papel del petróleo en general, que a pesar de lo que de ese movimiento negativo frente a la variante Delta, se apreció el día de hoy. Igual caídas importantes, muy importantes, para el maíz en su variación semanal. Sin embargo, el día de hoy tuvimos una apreciación ligera el día de hoy. Entonces, ya saben, resaltar la caída del platino, el oro y la plata, y tener muy en cuenta la muy correcta apreciación que tenía el gas natural. eh, en un escenario bastante mixto el día de hoy. Para las criptomonedas, comenzamos ya a ver por eso es que les digo del doble escenario entre el positivismo y el negativismo. El Bitcoin y las criptomonedas en general nos dan una visión positiva respecto de qué está pasando en el mercado. La variación el día de hoy del Bitcoin fue del 5% y del Ethereum del 4%, y mientras que criptomonedas muy, muy pequeñas tuvieron variaciones casi imperceptibles negativas. Por supuesto, XRP se apreció el día de hoy un 9,98%, Bitcoin aparentemente está recuperando y también el Ethereum está recuperando por encima de esas cuotas peligrosas que hayan alcanzado tanto en $29,000 como por debajo del $1,8 respectivamente. Escenario entonces demasiado mixto en mi percepción. Eso sí hay que estar muy pendiente del desarrollo de la variable delta de la variante delta, perdón, y cómo el mercado comienza a percibirlo, pero en general estamos viendo apreciaciones en renta variable, apreciaciones en dólar americano, y caídas en el oro. Si se dan cuenta, el escenario es bastante dudoso, pues sobre todo con los niveles inflacionarios que se están presentando, sobre todo para Estados Unidos, pero habrá que ver cómo se desarrolla el mercado. Eh, por supuesto, aquí no hay nada dicho y solamente mi opinión es una plena opinión de lo que podría llegar. Eso sí, creo que de lo que más hay que resaltar el día de hoy es el papel de las criptomonedas, que ya comenzamos a ver un positivismo en general frente a las caídas abruptas que teníamos semanas anteriores. Para tener en cuenta, pues el mercado tiene los ojos puestos en el dato de empleo del día viernes. Igual todas las comparecencias que se den por parte de los diferentes banqueros centrales van a ser muy importantes. Eso es
Eso es todo. Muchísimas gracias por todo. Espero que el día de mañana nos encontremos de nuevo en una sesión en vivo y no me queda nada más que agradecerles y esperar que tengan un muy buen día. Hasta luego.